La semana pasada compartimos con ustedes el comienzo de un interesante diálogo entre la doctora Alessandra Minicelli y la periodista y escritora Sandra Russo. Hoy les proponemos compartir la continuidad de esta charla sobre temas como la comunicación, la información, los medios, el pensamiento que desde algunos sectores se intenta imponer y la situación social y política en la Argentina. Bienvenidos una vez más a 40 Minutos. Y vos que sos como, estás tan focalizada en el tema de la palabra, la pérdida de la palabra patria es también sintomático, es también grave. Muchos perdieron la palabra patria, la hemos perdido todos, pero alguna gente mucha gente la había recuperado recién en los 12 años que pasaron, porque, bueno, mi generación. Yo me acuerdo de una contratapa que escribí hace muchísimos años, que se llamaba El Tapadito Negro, que contaba, yo terminé el colegio secundario cuando empezaba la dictadura militar, y empecé a estudiar letras, primero sociología en Buenos Aires, que la desarmaron ese mismo año, y después letras en La Plata. Bueno, imagínate lo que era 77, sí, La claro. Plata era una cosa tremebunda. Y yo detestaba el himno, la escarapela, la patria para mí era ajena, era de otros, era de ellos. Se ha dado en muchas generaciones, sobre todo de la mía para adelante, los más jóvenes, que han recuperado, que recuperar esa palabra no es recuperar una palabra, es reconocerla. Es reconocerla y es sentirse inmersos en algo compartido. Y eso muchísimas personas lo han descubierto hace muy poco y les ha dado mucha felicidad y lo han vivido con una intensidad personal. No como algo que sale en el diario. Es una pérdida personal, haber perdido esa posibilidad de estar con otros y de tener patria. Por eso da tanta vergüenza Macri cuando habla en el exterior, porque claro, uno siente que ese que habla en nombre, uno no te sentís ni representado, ni identificado. No, te sentís abochornado. Claro, con vergüenza te sentís ajena. abochornado por las posiciones que toma, sí, por cómo lo dice, por cómo lo expresa. Sí. Y porque ni siquiera lo dice en representación de nadie. No tiene interés. No tiene interés en representar a nadie. Lo que este gobierno defiende, lo que este proyecto político regional defiende, o global, porque digamos, ahora que nos damos cuenta lo que implica silenciar una agenda, lo que implica que los medios, como decía Clarín, la realidad se puede tapar o se puede hacer tapa. Ahora que nos damos cuenta de que nuestro dolor es tapado y ocultado sistemáticamente, y que estamos hablando de la descolonización, de una nueva descolonización, creo que tenemos que abrir la cabeza y hacer lecturas que no hemos hecho hasta ahora, como por ejemplo la deuda que tenemos con África. Durante años, décadas, nos hemos pasado sin entender África, sin saber lo que pasaba. Yo en alguna época he sido editora de Internacional y había un chiste medio morbo, pero era si quedaba un cachito de espacio para llenar. Bueno, qué noticias había como para completar eso, y el chiste medio morbo era que en cualquier lugar del mundo 2 muertos norteamericanos valen más que 200 muertos africanos. Claro. Entonces eso ha sido un protocolo periodístico en todo el mundo. Sin reconocer el daño terrible que se hacía a eso. Claro. El daño y el parámetro ideológico del que estás partiendo para darle voz, un tratamiento tal a la información, ¿no? Entonces me parece que realmente, si yo tengo que simplificar muchísimo hasta un grado cero lo que está pasando en el mundo, es que la grieta está entre el mundo del capital y el mundo del trabajo.
Digamos, si uno quiere hacer una simplificación grosera pero certera, me parece que está entre el mundo del capital y el mundo del trabajo, y que hay continentes enteros que hace décadas han sido sacrificables, donde la palabra trabajo prácticamente no existe. De ahí van los migrantes a Europa, pero los vemos cuando ya empiezan a morirse en el Mediterráneo. No tenemos ni la menor idea de qué historias políticas, sociales, traen cada uno, y qué responsables geopolíticos tienen esas situaciones como para que esas poblaciones migrantes decidan enfrentar peligros de muerte para tener una chance de vida en países que los denigran. Y nosotros no estamos muy lejos de eso. Una punta de esto lo vivimos en los 90. En los 90 había provincias sacrificables. Inviables, decía Cavallo. Inviables, claro. decía, sí, que el último que apague la luz. Y ahora ya pensar que en la región somos un país sacrificable es terrible. Pero la realidad de Argentina hoy no es muy distinta a la de Ecuador, no es muy distinta a la de Perú. O sea, todos estamos metidos en este modo especulación más que modo producción, en este capitalismo tan grosero, Es una reacción. En esta reacción. Porque todos estábamos metidos antes En modelos sociales nacionales. en un proyecto que podía... Bueno, América Latina estaba creciendo por primera vez en 200 años sin que creciera la desigualdad. Era un crecimiento... Sí. Pero ahora no se habla más del Gini, ¿viste? No se habla más el Gini desapareció. No, desapareció. Apareció el riesgo país de nuevo, pero el Gini no. Sí, es cierto. Desapareció. Y durante toda esa época hubo muchas cosas que se pusieron en valor, pero claro, históricamente 12 años es tan poco. Y además 12 años con algo que... yo el otro día lo comentaba en una charla, porque yo recién lo estoy como conceptualizando, a ver si me sale. Nosotros estamos viendo desde que asumió Macri, desde que hay presos políticos, desde que muchos que formaron parte del gobierno de Cristina se dieron vuelta y traicionaron, que van a seguir traicionando porque van a votar el acuerdo con el FMI. Yo creo que esto nos permite hacer una relectura de la soledad de Cristina en esos dos gobiernos. Está bien, es una revisión también de errores cometidos. También, ¿no? de una falta real, de realismo, de dónde estábamos parados. En algún momento creímos que éramos una cosa enorme y alguna aplanadora, no era una aplanadora. Bueno, porque de hecho, a ver, si hay una de las cosas que por ahí yo cuestiono hasta públicamente cuando tengo oportunidad de que me entrevisten o algo, o de contar mi realidad y la crudeza con la que yo estoy viviendo la privación ilegítima de libertad de mi marido, es que había personas, había funcionarios, hacedores, grandes hacedores, que eran ocultados literalmente en el gobierno anterior también. Que no eran quienes comunicaban lo que hacían, que el que comunicaba era otro, que el que comunicaba no levantaba lo que hacía, no lo contaba, y de hecho salía a la página 43 o 50 de cualquiera de los diarios. O sea, que no se puso en valor y entonces mucha gente no lo conoce. Cuando yo hablo a veces del plan estratégico territorial, cuando yo cuento a veces por qué no defendemos las obras que Julio dejó en el escritorio, que había que hacer a corto, mediano y largo plazo, y este gobierno no las continuó y faltaba un 12%, y eso significa perjuicio patrimonial al Estado y responsabilidad personal del funcionario que no las ejecutó, te venían con cara de sorpresa. Y en realidad eran muchos funcionarios invisibles, de los más leales. Y montones de pájaros de la cola sabemos que hoy se han dado vuelta. O sea, me parece que eso también tiene que llevar a por lo menos pensar qué pasó y en qué nos equivocamos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo, digamos, en la conformación de ese escenario, sí, yo soy... Esa es la gente que fácilmente se estigmatizó y está presa. Sí. Eso por un lado. Por otro lado también sabemos que hubo mucha gente valiosa que hubiese podido seguir aportando un montón a un proyecto nacional y popular y fue corrida de mala manera. El kirchnerismo fue una fuerza maltratadora, áspera. Uno no sigue en el lugar que sigue por
porque le parezca cute, digamos, o porque sean mimosos con uno. La verdad, a mí me han maltratado mucho. También, ¿no? Me han echado, digamos, de lugares donde podías tener hoy de medios públicos kirchneristas, sí, claro. En el gobierno kirchnerista me han echado de medios públicos, sí. Claro. Yo sigo defendiendo lo que defendí toda mi vida, digamos, desde mucho antes de que existiera el kirchnerismo, y la persona que más creo que lo puede defender es Cristina, pero eso no quiere decir que no vea que hubo un montón de fallas de construcción, que hubo mucha excesiva desconfianza en mucha gente, que era leal, muy leal, y que lo próximo tiene que ser distinto. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, la comunidad guaraní Charaguay-Yambaé, el primer gobierno autónomo indígena de Bolivia y del mundo, y el Crow Speaking, potenciar mensajes a través de las redes sociales, con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli. Así nació Iyambaé, una reflexión sobre las autonomías indígenas y regionales. Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos compartiendo este diálogo aquí en 40 minutos. Este riesgo tan importante y tan latente que hay vinculado a el condicionamiento a municipios, la desfinanciación de las universidades, porque ningún pobre lleva a la universidad y para qué vamos a tener tantas universidades localmente, etcétera, etcétera. ¿Lo ves que es un proceso que no va a terminar de cerrarse porque va a haber un recambio institucional o es un riesgo potencial? No, es un riesgo potencial, es un riesgo, totalmente. Claro. No, la resistencia está, pero está la represión también. Claro, claro. Bullrich no para de comprar armas, y además tiene un goce con eso. Sí, no es que lo hace porque, bueno, disfruta. Tengo que llevar adelante una política y si me cortan el puente Pueyrredón, no, lo goza. Sí, es un goce sádico. Sí, evidente. Y está buscando de provocarlo también. Provoca todos los días provocan. Si todavía no ha habido más muertos, porque los ha habido, pero si todavía no ha habido más muertos, es porque creo que en los últimos 12 años la vida se puso en valor. Por eso nos acordamos de Mariano Ferreira. Sí, claro, Si no, de los muertos de los 90 no nos acordamos. No, porque no salían en los diarios y nadie se moría de dolor por ellos. Sí. Si no los valorábamos. No, formaba parte de lo naturalizado. Creo que en el kirchnerismo se desnaturalizó la muerte política. Y me parece que eso está latente y es un componente de la prudencia de nuestro pueblo, que no quiere volver a poner el cuerpo para recibir las balas. Y es el motivo de la quietud. Es el único motivo, pero quietos no estamos, porque yo te digo que desde que se la llevaron presa Milagro el 16 de enero de 2016, todos los días me fijo y en algún lugar de este país hay gente en la calle protestando. Sandra, ¿y estás yendo al interior a dar estas clínicas de escritura que vos hablás? Sin parar. Eso es bueno, Sin parar. Y a pulmón, que me decías. A pulmón, sí, a pulmón, ayudada por mucha gente que está repartida por todo el país y que a lo largo de tantos años... ellos me dicen, me da un poco de pudor decirlo, pero bueno, es verdad. Hay mucha gente que me dice que tiene guardadas notas de hace 10 años, de hace 15 años, de hace 20 años, de hace 25 años, algunos de más antiguas todavía, como mis notas del Expreso Imaginario, que hace 40. Y siempre me dicen algo que a mí me halaga mucho, porque para mí es una virtud enorme, que es la claridad de conceptualización, ¿no? Yo pongo mucho énfasis
en no, o por lo menos me esfuerzo mucho en no ser una escritora difícil de entender. Me voy encontrando en los viajes. Últimamente, bueno, yo tengo mi último libro que es de narrativa, son los 22 cuentos cortos y ligeros, entonces voy presentando el libro, pero voy 2 días a cada provincia o a cada ciudad y al día siguiente hago una clínica de escritura arancelada, son 3 horas de inmersión en reflexión sobre escritura. Porque es muy interesante el tema de por qué uno escribe, de por qué hay gente a la que le gusta escribir, de dónde sale la escritura, de qué parte, si es una actividad intelectual o hasta qué punto participa el cuerpo en la escritura. Son cosas que a mucha gente le ayudan también a pasar este momento. Claro. A expresar, a sacar. Claro. Hay en el fondo un ayúdame a pensar y un ayúdame a conceptualizar cómo entender lo que está pasando. Es un pedido a gritos. Porque mucha gente está como tan desconcertada de golpe con un cambio tan abrupto después de un discurso tan distinto al inicio, de una estafa electoral tan profunda que es... ¿De qué se trata esto? Porque por más que lo charlemos y vos me digas, bueno, mira, Lali, yo no comparto con vos, que por ahí vos pensabas que venía un momento más parlamentarista, que qué sé yo sabía que venía esto, lo decíamos hace un rato, pero bueno, yo sabía que venía esto, o yo imaginaba que podía venir esto, pero no con esta virulencia, no con esta perversidad, no con este ánimo de venganza, no con esta persecución, no solo al que piensa distinto, sino al que por algún motivo te hizo un poco de daño, porque yo siempre digo, mi marido está preso porque le quitó Fivertel al grupo Clarín y porque le quitó el correo al grupo Macri. A mí no me lo saca nadie de la cabeza, ¿no? En ese caso, daño es que ganen menos. Claro. Ese daño. Claro. Estos están haciendo un tipo de daño que te puede quitar la vida de un hijo, que te puede quitar la libertad, que te puede quitar... Que es muy grave. Claro, es muy otra grave. cosa. Y un poco la gente, me imagino que debe estar queriendo entender y queriendo a su vez buscar una luz de esperanza en el cómo continuamos, ¿no? Claro. Bueno, en principio... Que es un poco la tarea de un hacedor de semblanza, como yo digo que sos vos. Bueno, la comunicación es eso, ¿no? La verdadera comunicación es poder decir por el otro lo que el otro todavía no pudo llegar a decir. Claro. Percibir, tener un olfato de lo que está en el aire, de la vibra que está en el aire, cazar al vuelo también, porque yo los estudio mucho a ellos, estudio mucho el discurso macrista, cazar al vuelo qué quieren decir o hacia dónde van, cuando empiezan con alguna línea nueva. Para estar preparados, para estar reforzados, para tener contraargumentos. Yo toda mi vida trabajé en contrarrelato, desde los 19 años que trabajo en medios de contrarrelato. O sea, mis únicos años de periodismo oficialista fueron los 12 años kirchneristas. Todo el resto del tiempo hice periodismo opositor, tanto en dictadura como en el menemato. Entonces, mi intención mi interés está puesto en eso, y está puesto en eso porque yo compruebo en los viajes, por ejemplo, que los hago, en realidad me han permitido hasta ahora vivir y poder bancar mi casa, mi comer, gracias a eso. No tuve ningún otro apoyo de ningún otro tipo. Ha sido la gente que me sos la proscripta, el emblema de la proscripción. Por eso, pero los que me han sostenido han sido hombres y mujeres que yo no conocía y que me venían leyendo desde hace mucho tiempo. Claro. Y esto tuvo de mágico también, que está bueno sacarle a la adversidad algo de la magia que el que te quiere hacer daño no adivina. Y es que sacás fortaleza de darte cuenta que te ves obligado a una circunstancia que yo si no jamás hubiese vivido, que es ir de norte a sur por todo el país y encontrarme con gente que me banca, que se ocupa de hacer la vaca para pagar el pasaje, de hacer las inscripciones para las clínicas de escritura, o sea, que da su tiempo, que lo hace con entusiasmo, que lo hace con militancia, y que todo está puesto en el esfuerzo de... si estás cosechando lo que sembraste durante muchos años. Por un lado eso, o sea que del otro lado había gente.
Y bueno, y estoy dándome cuenta de eso, de que en todo el país hay gente que recibió un mensaje, mucha gente abrió los ojos a la política gracias a 678, que es un programa criticable por donde lo mire. Yo le he hecho muchas críticas. El relato de los medios. Pero mucha gente abrió los ojos a leer entre líneas. A leer entre líneas y entender también a lo que implicaba hacer algo colectivamente. A salir de la casa y a ir a la plaza del pueblo. A juntarse a hacer algo con los vecinos. A darse cuenta de que solos nos matan por separado. Cosas en las que se juega mucho en este momento, y esa gente está con mucha... La censura produce también hambre del censurado, sed del censurado. Entonces, bueno, esa es la vía que yo encontré, que está bastante bien, te digo. ¿Y cómo ves el país a un año más ante todas estas barbaridades que estamos viendo? ¿Qué estás viendo? En principio yo no sé si va a llegar, va a pasar un año, la verdad, y no porque haya golpistas. Sí, no sé, ellos mismos. Se están desgajando. Ya hoy vi una foto con las cruces del mejor equipo de los 50 años y creo que quedaron dos Mira, en pie. Parece que cuando jugás a las ¿cómo se llama? Al bowling. Sí, yo eso estaba en la primera impronta que tuve de este gobierno que te contaba hace un rato, era que estábamos ante un dispositivo no conocido en el mundo hasta ahora, con un CEO en cada ministerio, eso era inédito, que éramos un laboratorio global. Lagarde ahora puso al presidente del Banco Central. No, o sea, carecemos de política monetaria soberana. No hay soberanía, claro. Es un gobierno que es completamente impiadoso, y para este gobierno la gente no implica nada. Tenemos un presidente que jamás se ha dirigido a la gente, siempre se dirige a la City, pero nunca se dirige a la gente, y si se dirige a la gente es para sobrarla o para burlarse de su dolor. Con lo cual, y es un proyecto global, no es casualidad que coincida con Trump en Estados Unidos, no es casualidad que cuando comenzó todo el asunto del lawfare, es porque se empezaron a dar cuenta que una vez podían ganar las elecciones con las mentiras de los medios hegemónicos, pero dos veces no, porque la gente el hambre lo siente. ¿No te parece que es una buena noticia, si se quiere, que haya una fuerza sindical que se está uniendo, como en el marco de una asociación de gente que quiere resistir, ¿no? esta situación? Bueno, hace un año que se lo venimos reclamando, ¿no? Claro, bueno, era hora. Tardaron mucho, pero yo uniría eso a que ya que hablamos de las perspectivas, ¿no? Como lo veo en perspectiva, yo creo que gran parte de lo que estamos viviendo y de la gente que nos ha traicionado tiene que ver con que tienen el culo sucio. Y creo que parte del proyecto global de demonización de la política y de los empresarios y los CEOs de las corporaciones al poder ha sido planificado con mucho tiempo de anticipación y ha tenido que ver con corromper a la política. Entonces, creo que hay que pensar en la política de nuevo como una actividad ascética. Yo creo que necesitamos cuadros sindicales, nuevos cuadros políticos, pero que estén muy fuertemente imbuidos de una necesidad de ascetismo. Sí, la vocación de servicio. Y de la vocación de servicio, y de una conciencia muy clara de que la corrupción es antirrevolucionaria. Sí, el razonamiento tuyo, Sandra, es real, y la verdad que me parece que la mejor forma de terminar la entrevista, y agradecerte muchísimo este momento de reflexión, esta charla, esta ayuda para hablar, ya que la responsabilidad social hoy en la Argentina no existe, que existe solo la filantropía para salvar al que tiene demasiado y quiere quedar bien. La responsabilidad social en la información y en la comunicación es un tema muy importante, y es algo que tenemos que insistir todos los días con que se dé, y que la gente empiece o vuelva a pensar como estaba acostumbrada a pensar.
Gracias, yo te agradezco la invitación y bueno, y además me quiero solidarizar con tu situación, y además te quiero decir que yo, además lo dije públicamente, el día que desaforaron a tu marido tendrían que haber bajado todos, la verdad, sentí vergüenza. Sí, estamos haciendo un documental ahora que se llama El Rehén, que la verdad que es muy lindo y hay mucho reconocimiento de eso, así que bueno, pero pasó en un momento de persecución muy particular y en un momento en que también se estaban dando vuelta unos cuantos de los propios, con lo cual había que esconderse detrás de alguna figura grande, yo la considero una figura grande, y bueno, y taparse y pasar desapercibido, y eso es lo que pasó. Así que bueno, esperemos que la realidad cambie y mejore y que estemos todos bien pronto. Ojalá. Gracias. Así llegamos al final de este diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y la periodista y escritora Sandra Russo. Los esperamos la semana que viene en una nueva emisión de 40 Minutos. Gracias por habernos acompañado.